Bueno, hola. Hoy vamos a empezar la segunda clase teórica de la teoría sociohistórica de la unidad 3 y sería el último teórico de esta unidad. Cuando terminamos la clase pasada, les anticipábamos que íbamos a trabajar. En primer lugar, dudas que pudieran ustedes presentarnos en el curso de la semana a través de PEDCO. En segundo lugar, lo que son los instrumentos de mediación y en tercer lugar, el concepto de desarrollo. Respecto de las dudas, hubo consultas sobre el concepto de interiorización o internalización, cuál sería la diferencia y qué entendemos por lo que se entiende en la teoría de Vygotsky por instrumentos de mediación. Esas dos ideas las vamos a trabajar durante la clase. Vamos a hacer un pequeño resumen de la teoría sociohistórica que trabajamos en la primera clase. Lo primero que hicimos fue hacer una presentación de datos biográficos de Vygotsky. Mostramos su objeto de estudio, que es la conciencia, con dos definiciones, una en sentido más amplio y general y otra más específico. Trabajamos el supuesto epistemológico del materialismo histórico. Planteamos lo que significa la perspectiva genética en esta teoría y en todas las teorías psicológicas, es decir, aquellas que abordan su objeto de estudio trabajando su origen y desarrollo o transformación, en este caso de la conciencia. Trabajamos 4 niveles de análisis respecto del origen y desarrollo de la conciencia: el nivel filogenético, el nivel sociohistórico, el nivel ontogenético y el microgenético. Planteamos que nos íbamos a detener fundamentalmente en el plano ontogenético. Respecto del origen de la conciencia, trabajamos 2 orígenes de sus procesos. Uno natural, que está ligado al origen de los procesos psicológicos elementales, que seguiremos revisando un poquito en esta clase, y otro sociocultural ligado al origen de los procesos psicológicos superiores. Trabajamos las líneas del desarrollo de los procesos elementales y de los superiores y planteamos ciertas características de ambos procesos, elementales y superiores. Dijimos que desde la perspectiva genética implica que se estudia, en este caso la conciencia, trabajando el origen, el desarrollo y la interdependencia de procesos psicológicos. El origen lo trabajamos en la primera clase. El desarrollo es el que pretendemos trabajar en esta, y respecto a la interdependencia ya habíamos anticipado que no la vamos a trabajar en el cursado 2020. Vamos a repasar un poquito y ampliar respecto a los procesos psicológicos elementales, porque tienen en la bibliografía algunas indicaciones, pero nos gustaría también trabajar desde algunos ejemplos más claros para que no se confundan. Los procesos psicológicos elementales tienen unas características que son de origen natural, dependen de esa línea natural del desarrollo, los comparte el humano con otras especies superiores, su función es la supervivencia, no son conscientes, son involuntarios, se reacciona frente a estímulos externos y son necesarios pero no suficientes para la constitución de los superiores. Esas serían las características. El mayor problema que solemos tener es identificar algunos ejemplos, y me parece que en los textos no los tienen. Cuando hablamos de procesos psicológicos, estamos hablando de psicológicos, no el hambre, no el sueño, esos no son psicológicos, son biológicos. Entonces vamos a poner algunos ejemplos vinculados a qué significan procesos psíquicos en animales superiores y en bebés, pero los vamos a centrar en bebés y en nosotros, en los adultos, porque estos permanecen. Por ejemplo, la atención de un animal cuando quiere atacar para alimentarse en situación salvaje o no, o cuando huye porque lo está siendo atacado. En realidad la atención es importante como un proceso mental que le permite la sobrevivencia. Otro ejemplo es pensar en la memoria, también como proceso psíquico, que puede tener un animal, en este caso pensemos en un perro, que para encontrar el hueso lo enterró en el jardín y lo encuentra, por lo cual algo de la memoria está funcionando.
tiene alguna memoria que le permite ir a buscar ese alimento. O cuando los monos o los pájaros u otros animales gritan o pían, en el caso de los pájaros, en situación de celo y hay una comunicación, eso es lenguaje. Pero es un lenguaje que en todos estos casos, fíjense que son ejemplos que se repiten por siglos como actos de supervivencia de la especie. Aunque cambien de ambientes, de todas maneras sostienen el mismo lenguaje, los mismos modos de memorización, los mismos modos de atender. Las conductas están ligadas a la supervivencia y siempre se van a activar frente a estímulos externos, no son autogenerados. Recordemos de la primera clase, están esas características de los procesos psicológicos elementales y de los superiores decíamos que tienen un origen sociocultural, dependen de la línea cultural del desarrollo, son exclusivamente humanos, su función es autorregular la conducta, son conscientes, son voluntarios y una cosa sumamente importante por la que preguntaron y que vamos a trabajar es que se generan y desarrollan o se originan y desarrollan a partir de instrumentos de mediación simbólica, signos y símbolos socialmente compartidos, esos serían instrumentos de mediación, los vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es un instrumento de mediación? Un instrumento de mediación es una herramienta que se utiliza para poder realizar una acción. No es una cosa muy compleja, una herramienta, un objeto, algo que usamos para realizar una acción. Vygotsky va a plantear en su tradición marxista, tomando de otros autores, dos tipos de instrumentos de mediación. En esos dos tipos es importante porque acá es donde empieza a tener riqueza la idea de cuál es el lugar que ocupan los instrumentos de mediación en la teoría. Él va a plantear unas herramientas materiales y unos signos y símbolos como instrumentos de mediación. Las herramientas materiales intervienen y modifican el entorno físico, mientras que los signos o símbolos, y esto es por definición, intervienen y modifican la conciencia. Sobre estos últimos vamos a profundizar en toda la clase. Vamos a poner algunos ejemplos de instrumentos de mediación físicos. Si tuviéramos que hacer una definición, diríamos que son creaciones de los humanos, históricas y culturales, de herramientas u objetos que inventamos para realizar acciones que transformen el mundo físico. Pensemos en los objetos que hemos inventado como humanidad para trasladarnos. Desde un carro, un barco, un avión, una bicicleta, un auto, o puentes, caminos, allí donde no se podía, había un río o se inventó un puente, o para transformar, no sé, una pared, un martillo, cortar un árbol con un hacha, unas pinzas, una retroexcavadora, inventamos casas, distintos tipos de casas a lo largo de la historia, hacemos cosas en casa, hicieron desde siempre con cuestiones de electrodomésticos hasta cosas más sencillas. ¿Por qué hay tanta revolución con los instrumentos y las herramientas para comunicarnos? El teléfono que se inventó hace poquito más de 100 años y ya hemos llegado a celulares, computadoras y demás, pero las cartas habíamos inventado. O para cocinar, cómo han transformado histórica y culturalmente esas herramientas la humanidad y que nos han permitido esos instrumentos materiales modificar nuestras conductas en función de esas herramientas. Bueno, ahora pensemos en algunos ejemplos de los instrumentos de mediación simbólica. Son creaciones que hicimos a lo largo de la historia y en distintas culturas y grupos sociales para realizar acciones que transforman el mundo psíquico propio y ajeno. En términos de Vygotsky sería la conciencia. Al menos tenemos que distinguir dos tipos de símbolos o signos, orales y escritos. Voy a hacer una aclaración respecto de símbolos, signos e incluso señales. No son sinónimos, pero nosotros los vamos a usar como sinónimos en este inicio de conocimiento y enseñanza de la teoría. Una señal
está mucho más ligada al aquí y ahora, acá ni siquiera lo pusimos, pero un animal reconoce señales. Pero los símbolos y los signos no tienen nada que ver su relación con el objeto que representan. Pongamos un ejemplo. El humo en realidad está indicando que hay fuego. Aunque yo no vea el fuego, igual sé que hay fuego porque veo el humo. Es una relación directa entre humo y fuego. ¿Eso qué indicaría? Es una señal. Cuando la relación es directa, es una señal. Nosotros, por ejemplo, en las señales de tránsito tenemos algunas que son directas. Una curva está puesta en un dibujo que es una curva, mientras que la E tachada como prohibido estacionar dista mucho de no poder estacionar. ¿Qué relación hay entre esa E tachada con no estacionar? Tiene que ver con aprender y entender que en nuestra cultura eso significa no poder estacionar. Lo mismo ocurre con las letras. ¿Por qué la A se dice A? Porque está en un idioma y porque la relación que tiene con ese sonido es totalmente arbitraria. Lo mismo los números, mientras que los símbolos, esos serían signos. Y los símbolos tienen más que ver con, aunque la relación sea arbitraria, están más ligados a ciertas culturas específicas. Por ejemplo, una bandera tiene un valor simbólico para determinado pueblo, pero no lo tiene para otro. Imaginemos lo que es el mate para los argentinos. Es un objeto, pero además es un símbolo de argentinidad. Esto estaría mostrando, si uno va a Uzbekistán y muestra un mate, no saben lo que es ni no tienen por qué asociarlos a los argentinos. Para nosotros, tomar un mate representa la argentinidad y ciertos modos y conductas sociales que tenemos argentinos y uruguayos en torno al mate. Esos son símbolos. Pero ven que la diferencia entre una letra y un mate es muy grande, pero ambos tienen esa particularidad de cargar en sí mismo una serie de significados para grupos culturales o grupos sociales. Entonces, retomando, símbolos o signos para nosotros van a ser sinónimos. No vamos a hacer esa diferencia. Pueden utilizarlo indistintamente y no va a haber problema. Lo que sí hay que distinguir entre símbolos o signos orales y escritos, porque esto es importante para entender en el curso del desarrollo del estudio de la materia, de la teoría, qué significa esa diferencia en términos de una transformación del mundo psíquico propio y ajeno, que para esto Vygotsky considera que los símbolos y signos son instrumentos de mediación. El uso y la apropiación de instrumentos de mediación simbólica, orales y escritos, cualquiera de los dos, y vamos a ver las diferencias, está en la raíz misma de los procesos psicológicos superiores. Eso lo habíamos puesto como caracterización. Es decir, que originan y desarrollan esos procesos de la conciencia, que son exclusivamente humanos. Vygotsky va a distinguir dos tipos de procesos psicológicos superiores, es decir, conscientes y exclusivamente humanos. Primero, unos que llama rudimentarios y a unos segundos que llama avanzados, que se dan en distintos momentos del desarrollo. Esos instrumentos de mediación, signos o símbolos, orales y escritos, van a originar los orales en un primer momento los procesos psicológicos superiores que él llama rudimentarios y que son universales y los tendría toda la humanidad por el simple hecho de compartir y usar el lenguaje oral. Y los escritos se desarrollarían la apropiación de esos instrumentos escritos, en un segundo momento originarían y desarrollarían procesos psicológicos superiores que llama avanzados. La escritura es un modo de simbolización al que no accede toda la humanidad, por su momento de desarrollo o por culturas que son ágrafas. Entonces, los orales sí o sí los compartiría toda la especie humana por el simple hecho de convivir con otros con algún tipo de lenguaje oral, mientras que los escritos solamente aquellos que pueden acceder a sistemas
más avanzados de producción de signos. En esta clasificación de avanzados y rudimentarios, ahora debiéramos incluir cómo explica él, el autor, ese origen y desarrollo de los PPS o procesos psicológicos superiores. Va a plantear una ley que se llama Ley de Doble Formación de los Procesos Psicológicos Superiores, o también pueden encontrarla con el nombre de Ley Genética General del Desarrollo Cultural. Al ser una ley, la considera universal, es decir, todos los humanos formaríamos del mismo modo estos procesos psicológicos superiores. Y él dice, todo proceso psicológico superior aparece dos veces. Primero en un espacio interpsicológico y luego en un espacio intrapsicológico. Es necesario que podamos como ampliar la idea de qué significa interpsicológico e intrapsicológico. ¿Qué sería un espacio interpsicológico? En esa idea de inter, como hacen intercolegiales entre escuelas, bueno, lo interpsicológico son espacios que compartimos con otros. Pero ¿qué compartimos? Diferentes modos de organización de signos y símbolos, sean orales o escritos. Estos modos de organización lo que hacen es ordenar, priorizar o valorar ciertos conocimientos específicos, pautas culturales, motivos sociales, y siempre van a depender de contextos históricos, culturales y sociales. Pensemos en lo que significa en nuestra cultura el valor que se le da al conocimiento matemático por sobre el conocimiento artístico en las escuelas. Ese es un orden de priorización de conocimientos que se dio culturalmente y no necesariamente tiene que ser así por siempre, y de hecho no lo fue. O el lugar que se le otorga a las letras y a los modos de escritura en determinados espacios, como por ejemplo el académico. Nosotros venimos corrigiendo modos de escritura de ustedes en los prácticos porque consideramos que en este espacio interpsicológico, que sería el espacio universitario, hay unos modos particulares de escritura que se comparten y que es necesario ordenarlos de ese modo con esas reglas. Entonces, lo que nos está mostrando el espacio interpsicológico no es solamente la idea de que compartimos ciertos conocimientos, sino unos modos y unas reglas de organizar el mundo en el que vivimos. Principios morales, incluso qué es lo que se prioriza, qué es lo que se juzga, qué es lo que se valora, los motivos sociales por los que transitamos. Esos espacios interpsicológicos se conforman histórica, cultural y socialmente. Pensemos lo que nos ha afectado ahora, concretamente el uso de barbijos o el distanciamiento social. ¿Qué es lo que está modificando? Los espacios de las relaciones entre las personas, por eso interpsicológico, entre psiquismos. Entonces, la idea es que nosotros tenemos unos modos particulares de conectarnos y organizar nuestros valores y nuestros símbolos, que ahora por una pandemia, por un efecto externo, hay que transformarlos y hay que generar una novedad frente a ellos. Pensemos en esta clase. Nos han quebrado el espacio interpsicológico del aula y tenemos que generar un espacio interpsicológico virtual donde ustedes no me ven y yo no las veo, pero que igual de alguna manera nos conectamos. Esto nos permitiría reordenar la manera en que pensamos las clases, tanto para enseñarlas como para aprender el contenido. Entonces, en ese espacio interpsicológico se dan los dos tipos de símbolos, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito en todo su formato, los gráficos que están viendo ahora en mi lenguaje. Ahora, ese espacio interpsicológico, dice Vygotsky, es el primer espacio que compartimos, que luego pasaría a un espacio intrapsicológico. A ver, ¿qué es lo intrapsicológico? ¿Qué entendemos por intrapsicológico? Si vemos esta ley, todo proceso psicológico aparece dos veces. Primero apareció en ese espacio con otros, en donde compartimos una serie de símbolos, valores y reglas, y luego en un espacio intrapsicológico. Ese espacio intrapsicológico
es el psiquismo del sujeto. En términos de Vygotsky es la conciencia y puntualmente los procesos psicológicos superiores de la conciencia. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos superiores? Pongamos unos ejemplos. Pensar es un proceso psicológico superior. Imaginar, comparar, razonar, hipotetizar, calcular, distintos tipos de lenguajes musicales, pictóricos, la atención voluntaria, la memoria voluntaria, la percepción, la motivación. Vean, acá traje la idea de atención y memoria voluntaria y lo agregué en el gráfico, fundamentalmente para que veamos la diferencia con los procesos psicológicos elementales. Ustedes en este momento y yo estamos prestando una atención, y fíjense en la palabra, la presto a otros, la atención voluntaria y conscientemente. He hecho silencio en mi casa, ustedes están escuchando con silencio, que es muy distinta a la atención que prestaría un animal si lo están atacando, o un bebé si le gritamos, o a nosotras mismas si nos gritan, rápidamente prestamos atención dependiendo del estímulo externo. Acá, voluntaria y conscientemente, ustedes y yo ponemos atención, ponemos memoria, tratamos de recordar lo que sabíamos, pensamos lo que yo estoy diciendo, ustedes piensan lo que están escuchando. Esto significa que en ese espacio interpsicológico pasa luego a un espacio intrapsicológico. Y lo que tenemos que ver cómo es ese pasaje, porque lo que va a decir Vygotsky es que es una transformación, no es una copia. Si lo fuera, tanto ustedes como yo estaríamos copiando todo el tiempo lo que pasa en nuestras interacciones en espacio interpsicológico, con otros. Mientras que en realidad lo que dice Vygotsky es que las transformamos. Recuerden que su problema es la conciencia y la conciencia como un producto humano que permitiría la transformación de sí mismo y de los otros, histórica y culturalmente. Entonces, como ejemplos de procesos psicológicos superiores, a diferencia de los que habíamos planteado, tanto la memoria, la atención, el lenguaje pueden incluir acá, pero ya no el lenguaje como el ladrido de un perro, sino este lenguaje entendido y construido culturalmente, que es una cosa absolutamente distinta al simple gemido de un bebé o el ladrido de un perro o el piar de un pájaro. Este desarrollo, a ver, retomemos, el desarrollo de esta conciencia dice, entonces, que habría un origen natural con unos procesos elementales que compartimos con especies superiores que son sin conciencia y sin voluntad. Pero hay unos procesos de origen cultural que son conscientes y voluntarios, y ahí distingue entre rudimentarios y avanzados. ¿Cómo va a plantear acá el concepto de desarrollo? Que sobre esto íbamos a trabajar hoy. El desarrollo es entendido en estos pasajes, de lo elemental a lo superior y entre los rudimentarios y avanzados. El desarrollo para Vygotsky es entendido como una transformación, como cualquier teoría en todo caso, el desarrollo es transformarse, cambiar, pero en este caso en particular él lo define como saltos revolucionarios, recuerden que viene de un planteo marxista, de los procesos psicológicos que constituyen la conciencia. Él va a decir que los procesos, el salto que se da entre lo elemental y lo superior, y entre los rudimentarios y los avanzados, implican unas revoluciones porque transforman las funciones y las estructuras de los procesos psicológicos. Avanzaremos sobre esto para ir explicándolo cada vez un poquito mejor. Pero esta idea de revolucionario es importante que la tengan presente porque para Vygotsky no es una acumulación, sino una transformación donde una revolución implica, como lo ha pensado el marxismo en términos históricos, culturales y políticos, donde se dan vuelta todas las organizaciones sociales y políticas y por eso es una revolución. Piensen en la Revolución Francesa, en la Revolución de Mayo, que bueno, a ver, que aún cuando los historiadores puedan discutir si fue o no una revolución, convengamos que dependía lo que hoy es Argentina, era un virreinato dependiente de un rey y en realidad se produce la Revolución de Mayo en donde se modifican las estructuras sociales, las estructuras de poder, quienes eran dominados ahora dominan, quienes ostentaban el poder tuvieron que huir,
esta idea de revolución como cambio de transformación social, en realidad la traslada Vygotsky a pensarla en la revolución mental que provocan los instrumentos de mediación de los que nos apropiamos. Entonces, esa idea de revolución es absolutamente central para entender el desarrollo no como una continuidad, sino como saltos transformadores, como saltos de grandes cambios. Tal vez y siendo como muy ingenua en el ejemplo, pero piensen lo que ha significado en sus vidas determinados momentos críticos de gran transformación en sus vidas. Para pensar sin caer en cuestiones muy subjetivas, simplemente lo que significó pasar del colegio secundario a la universidad. Esa práctica social de verdad no fue un continuo, seguramente implicó algunas transformaciones relevantes en sus conductas, en sus modos de entender. Allí, si no podemos aplicar el concepto de revolución en todo su esplendor, al menos sería como una vivencia personal que podría entenderse qué significa una revolución. No estoy hablando de la conciencia, estoy hablando del concepto de revolución. Si no lo quieren llevar al campo de la historia, al menos piénsenlo en términos de alguna vivencia en sus vidas que ustedes pueden indicarse a sí mismas como ese fue un momento revolucionario porque cambió toda la estructura de mi vida. Entonces, el concepto de revolución es central para entender el concepto de desarrollo. Ustedes nos preguntaron en el curso de la semana y dijimos que los íbamos a trabajar lo que significa la internalización. La internalización es un concepto que utiliza Vygotsky para trabajarlo en el marco de la ley de doble formación, es decir, en cómo se forman estos procesos psíquicos en estas revoluciones. Entonces decíamos que si hay un espacio intersubjetivo en el que compartimos instrumentos de mediación simbólica que van desde los orales hasta los escritos, que después que luego se hacen intrasubjetivos, o sea, que se hacen conscientes en términos de procesos psicológicos de distinto tipo, como los que habíamos marcado antes, pensar, imaginar, calcular, prestar atención voluntaria, tanto en rudimentarios como avanzados, ese pasaje lo llama el pasaje de lo inter a lo intra, lo llama internalización. El problema que nos habían consultado es que en algunos textos dice interiorización. Es cierto, en los textos aparecen las palabras como sinónimos, es el mismo concepto y ha dependido de las traducciones. O sea que pueden utilizar uno u otro concepto sin preocuparse porque no hay error conceptual cuando lo están explicando. Avancemos sobre esta idea de interiorización. Si hay un espacio compartido con otros, con instrumentos de mediación, orales y escritos, que después se pasaría a un espacio subjetivo de la conciencia, la internalización se produce como, o interiorización, como lo quieran llamar, sería el uso y apropiación o adueñamiento de los símbolos y signos que compartimos, transformándolos en qué? En procesos psicológicos de la conciencia. O sea, la internalización sí o sí es un proceso de transformación. Hay muchos ejemplos para poner por afuera de la psicología para entender lo que significa la transformación. Si afuera no somos unas simples fotocopiadoras, afuera compartimos signos, al interiorizarlos, los transformamos en procesos psicológicos de la conciencia. Eso quiere decir que si yo comparto con ustedes un espacio y ustedes conmigo, en cada una de nosotras internaliza de distinto modo no solo el conocimiento que hoy nos convoca como eje de trabajo, sino que lo que interiorizamos distintos son los modos de pensar, los modos de hipotetizar, los modos de priorizar, los modos de memorizar, que son maneras particulares que cada una de nosotras transforma a partir de cómo se han organizado los signos de esta exposición y de lo que ustedes están escuchando. Yo he puesto énfasis en algunos conceptos que tal vez a algunas no les interesó demasiado, lo reconstruyeron, pudieron ir por caminos distintos para poder pensar Vygotsky. Yo estoy mostrando un camino posible de organizar estos símbolos vinculados a unos conceptos de una teoría. No es la única manera de ir y de hecho creo que la experiencia de ustedes
que algunas clases les resultan caminos muy allanados cuando un docente las plantea bien, y otras veces la docente nos sale mal y nadie nos entendió. Fuimos por unos caminos que ustedes no entendieron y lo que nosotros tratábamos de hacer, sea como nos haya salido la clase, son caminos de razonar, de pensar, de imaginar, de comparar, de clasificar, con algunos contenidos en particular. Ustedes van a ser docentes también con niños pequeñitos y niñitas pequeñitas, que seguramente muchas de sus actividades también van a ser recorrer signos y símbolos porque necesariamente hacen un proceso de enseñanza. Pero los caminos de interiorización de esto dependerá de cada niñito y lo bien que nos pueda salir mostrar buenos caminos. Ahora bien, los procesos psicológicos rudimentarios y los superiores tienen una diferencia fundamental que tiene que ver con la apropiación, con el uso y la apropiación del lenguaje oral y los avanzados con el uso y la apropiación del lenguaje escrito. Ustedes van a estar en un nivel educativo donde el lenguaje oral es lo que prima, sin embargo está lleno de figuras, o sea que hay un lenguaje escrito de otra manera, con gráficos y demás, para que los chiquitines empiecen a apropiarse no solamente de las letras y los números sobre el último año de nivel inicial, sino fundamentalmente de unos grafismos posibles, de colores, por ejemplo, de modos de estar en reunidos. Hay canciones que les ordenan la vida y ellos mismos las cantan. Y esto se traduce por la vía oral. Ahora, es la vía que necesariamente pareciera más sencilla, una vía regia, pero que no es lo mismo que la escritura. La escritura está marcando una distancia del aquí y ahora, hay que irse del aquí y ahora para poder transportarse en el tiempo. La imaginación sí o sí supone, por ejemplo, en un cuento, que aunque los chiquitos no sepan leer, es transportarse a un mundo imaginario a partir de la lectura y que ellos no sepan leer, desde muy pequeñito te traen el cuento para que lo leas. Hay algo de la escritura que ellos pueden captar. O si van a un súper, saben elegir, aunque no sepan leer, cuál es el jugo, la gaseosa o el chocolate que prefieren. ¿Saben leer? No, pero hay unos indicadores simbólicos que, aunque parezcan más casi como el humo y el fuego, como una señal directa, necesariamente ellos distinguen algunos símbolos que hacen que caprichos en el medio del súper. Aun cuando no sepan, no se han apropiado de la escritura vive con los niños con los que seguramente ustedes van a trabajar. Muy diferente es en culturas en donde la escritura no ha estado presente. Volvamos entonces a la ley. La ley dice que todo proceso psicológico aparece dos veces. Primero en un espacio inter y luego en un intra. Ese pasaje de lo inter a lo intra es la internalización. Quiero volver a detenerme un poquito en el espacio interpsicológico. Les decía que, para que vean cómo se han transformado los procesos psicológicos superiores en el curso de la historia. Y tal vez eso nos permita entender un poco mejor por qué él insiste en que esos procesos tienen construcciones históricos y culturales. Si son espacios compartidos de organización, de símbolos y signos, les voy a poner un solo ejemplo. Santo Tomás de Aquino, hace varios siglos atrás, creo que lo conocen al menos de nombre, era un filósofo de reconocimiento hoy, después de muchísimos siglos, se lo sigue mencionando y se lo sigue reconociendo. O sea, nadie puede ignorar que ha sido alguien sumamente importante para la historia. Sin embargo, hay un relato de San Agustín que dice que ellos vivían en ese momento, Edad Media, en grandes monasterios, donde vivían lo que hoy llamaríamos sacerdotes o curas, en espacios muy grandes. La lectura estaba solamente permitida para el clero en esa época. La gente común no podía acceder a la lectura, solamente la iglesia. Así que, bueno, eran lectores muy avesados y tenían espacios sumamente grandes para la lectura y la escritura.
En un relato que él hace, él dice que tiene un compañero, que se ve que fue menos famoso, porque nunca se conoció quién fue, que hace una cosa extraña, hombres grandes ya, que es leer sin hablar. Sería lo que nosotros llamamos hoy la lectura silenciosa. Ese es un proceso psicológico superior, la lectura silenciosa. Y parece que en el medioevo, San Agustín, por más inteligente que fuera, no tenía la capacidad, el proceso psíquico superior, de hacer lectura silenciosa. Pero no solo él, sino todos. Y había uno solo que sí lo hacía y por eso llamaba la atención. La pregunta acá está vinculada a decir, ¿por qué no lo tenía? ¿Qué pasó? Piensen cuándo surgió la lectura silenciosa. Hace alrededor de 300, 400 años se instala en Occidente lo que es la escuela que tal como la conocemos hoy. Un montón de niños, todos juntos, en aulas pequeñas. La lectura no puede ser una lectura hablada, no sé, en tercero, cuarto grado, porque sería imposible sostener una clase. Entonces se los obliga a los niños a que hagan lectura silenciosa. Ese formato cultural de escuela, encerrados en un aula, varios niños haciendo la misma actividad, esa práctica cultural, histórica de Occidente, en las escuelas tal como las conocemos, empujó a la creación de un proceso psicológico superior llamado lectura silenciosa, al punto que mucha gente cree que eso es espontáneo. Maestras y maestros que derivan a niños que tienen 10 años y no pueden hacer lectura silenciosa, psicopedagogos. Imagínense los psicopedagogos de la Edad Media, cuántos clérigos hubieran podido atender. ¿Por qué no tenía lectura silenciosa San Agustín? Porque leía en espacios gigantescos, como el aula mayor nuestra de la facultad, para cada uno. Entonces, ¿para qué la lectura silenciosa? Y la lectura silenciosa, sin duda, es más compleja que la lectura letra a letra. Piensen ustedes lo que hacen cuando algo no lo entienden. Es bastante probable que lo lean en voz alta, como hablándose a sí mismos. Esa idea de hablándose a sí mismas es lo que hacen los chiquitines en los primeros años del nivel inicial, y yo creería que hasta los 4 o 5 años, la mayoría de ellos, es que lo que llaman el monólogo colectivo. Cada quien habla, cada quien juega su juego, cada quien habla solo. Y es muy difícil que los chiquitos puedan pensar sin hablar. Hay una historia muy bonita de una maestra que me la contó diciéndome que había una niñita, una nena era, que tenía el hábito, porque en su familia lo hacían, de rezar antes de comer. Entonces cuando le daban la leche, la nena rezaba. Entonces los demás niñitos iban a sus casas y querían hacer lo mismo. Y los padres en una escuela laica vinieron a quejarse que no querían que sus hijos recen, etc. La maestra le dice a la nena, bueno, vos ahora rezás, pero calladita. Entonces la nena rezaba igual, pero seguía hablando en voz baja. Entonces la maestra le dice, no, con la boquita cerrada. Y la nena le dice, eso no se puede hacer. Uno no puedo decir la oración con la boca cerrada. Lo que no podía era pensar sin hablar. En realidad, fíjense que nosotros el logro de un pensamiento en silencio también es un logro evolutivo que está ligado a la lectura y a la escritura. Muchísimas personas ancianas que hacen retrocesos de otro orden por cuestiones neurológicas, afectados sus procesos psicológicos elementales, vuelven a hablar solas para poder entender lo que hacen. Entonces, cuando hablamos de modos de organización de signos y símbolos como provocadores, como la causa de formatos psíquicos, de procesos psicológicos superiores, tenemos que pensar en los contextos en que esos niños, niñitas y nosotras mismas hemos
formateado nuestros procesos psicológicos superiores. Al inicio de la primera clase anticipamos que volveríamos al concepto específico de la conciencia. Habíamos dicho, si se acuerdan, la conciencia para Vygotsky es comunicación social con uno mismo. Vamos a tratar de explicarla con los conceptos que trabajamos hoy. ¿Qué significa esto? Si dijimos, ¿dónde se encuentra el origen y el desarrollo de los procesos psicológicos de la conciencia? Es usando e interiorizando, es decir, transformando los lenguajes compartidos con otros. ¿Cuál es la primera función de los lenguajes, incluso del lenguaje animal? Es la comunicación, y en nosotros la comunicación puede ser oral o escrita. Entonces, la internalización de lenguajes cuya función primaria es la comunicación con otros, es transformar esa función en comunicación con uno mismo usando distintos procesos psicológicos superiores. Entonces, si hay algo de la revolución en el desarrollo, ahí lo ven, el cambio de función. El cambio de función de un lenguaje que iba dirigido a otros y ahora es para mí. Incluso lo transformo en su estructura. Una cosa es hablar, tener una sintaxis, un modo de organizar las oraciones y otra cosa es pensar. Pensar se hace con lenguaje, pero la estructura no es igual que una oración hablada. Y lo mismo pasa con una oración escrita, tampoco es lo mismo. Entonces, pensar es usar el lenguaje para pensar, pero con un formato distinto. Lo mismo imaginar, lo mismo comparar. Todos esos procesos psicológicos superiores implicó transformar lo que era una función pública para otros en una función privada para mí. Eso es conciencia para Vygotsky. Bueno, esperamos que, en principio recuerden que el próximo miércoles tienen que presentar la resolución del trabajo práctico número 3, que miren los horarios que hemos publicado con chat o con Jitsi en PEDCO, y si no por mail o los mensajes de PEDCO para que ustedes se sientan tranquilas al presentar el trabajo. En la próxima clase vamos a iniciar el dictado de la última unidad del programa de psicología cognitiva y después entregaremos un último práctico evaluable para cerrar la materia. Espero que les haya servido el teórico y esperamos las consultas por las vías que correspondan y los retomaremos en la próxima clase antes de iniciar la última.